Hola, esta clase va a tratar de cómo hacer una tabla de frecuencias y un histograma de frecuencias. Eh, para aprovechar mejor este video es recomendable que primero lean la teoría acerca de la distribución de frecuencia que está en el aula virtual. Lo que estamos viendo en pantalla es una tabla de frecuencias, ya que estamos en el año del coronavirus, hecho para analizar la cantidad de muertes por coronavirus respecto a las franjas de edad. Y vemos que esta es una disposición típica de una tabla de frecuencias. Tenemos en este lado lo que serían las clases, que acá no están numeradas ya que es un gráfico para divulgación. Y por ejemplo, la primera clase abarca de los 0 a 17 años. La segunda de 18 a 44 años y así siguiendo. Siempre acuérdense que no puede haber confusión acerca de a dónde pertenece un determinado dato en la tabla. O sea, acá alguien con 18 años obviamente pertenece a esta segunda clase. ¿Está? Porque muchas veces ponemos de 0 a 18 años, que también puede hacerse, pero teniendo en cuenta que si el siguiente intervalo va de 18 a 44, el valor de 18 pertenece a este intervalo y no al primero. Y otra característica es que es muy usual en las tablas que son de acuerdo a edades o distribuciones de población, que acá la última clase directamente dice más de 75 años. Esta clase a su vez se podría subdividir, pero normalmente es muy común en todas las tablas de frecuencia que son por ejemplo para salud, que en un determinado momento digan de acá en adelante. ¿Por qué? Porque hay muchas menos personas que viven más de 75 años, entonces las clases tendrían una frecuencia muy baja y afectaría el resultado. Bien, en la segunda tabla vemos lo que serían las frecuencias. Por ejemplo, entre 0 y 17 años hay 3 fallecidos por coronavirus. Esa sería la frecuencia de esta clase. Mientras que más de 75 años hay 3.263. En la segunda columna vemos que lo que dice porcentaje de muertes, que es la misma información que está en la primera columna, pero referida al total. O sea, este dato se obtiene dividiendo la frecuencia de la clase 3.263, dividido el total, que es n, la cantidad de casos, y obtenemos 0,477, que multiplicado por 100 nos da en porcentaje. Es muy común presentar la información en porcentaje porque es más fácil de entender. Bien, después tenemos otras cosas acá en las columnas, pero para distintas variables. Esto es solo ejercicio de mostrarle. Lo que tenemos en la siguiente página es un histograma de frecuencias. Es la misma información, en realidad estos son otro set de datos, pero básicamente la misma información que en la tabla de frecuencias anterior, solamente que expresada en forma gráfica, donde acá tenemos cada clase, está representada en el eje de las X, por ejemplo acá es 45 49 años, y la frecuencia se representa como la altura de este rectángulo. Vamos a ver, este también es otra tabla que está hecha para difusión, entonces se agregaron estos espacios para hacerlo, para mejorar la visibilidad, pero una tabla de frecuencias debería abarcar, perdón, un histograma debería abarcar toda la clase. No debería haber espacios vacíos, o sea, esto debería ser así. Vamos. Pero se hace esto por defecto, en Excel lo hace así para mejorar la forma visual. ¿Está? Porque acá parecería que no hay casos en esta franja, pero bueno, sí hay. Esto es un continuo de edades. Acuérdense que la edad es una variable continua. Obviamente estos son otros datos porque fíjense que donde en la tabla anterior decía 75 más, acá tenemos 75 a 79, 80 a 84 y así siguiendo, y solamente a partir de los 95 años acumula todos los datos en una sola clase. ¿Está? Y esto, la anterior servía para resumir los datos y dar una rápida ojeada, y este aún mejor, como es en forma gráfica, permite que veamos por ejemplo la distribución que tiene, ¿no? Obviamente tiene esta distribución, como es solamente en cantidad de casos y no refirió a la cantidad de población, siendo para Holanda, me imagino que entre los 75 y 89 años hay una gran población de adultos mayores, y a partir de los 90
la cantidad de casos es menor, no porque sea menor la incidencia, sino porque hay menos población de esa edad. Bueno, ahora vamos a ver cómo hacer esta tabla de frecuencias y este histograma. Para eso tengo un conjunto de datos. Este conjunto de datos es extraído de un libro. Para hacerlo más fácil lo dejé como estaba. Son altura de obreras de una fábrica expresadas en pulgadas. Acuérdense que una pulgada es 2,54 centímetros. De paso, ocupo estos números porque son más sencillos que ocupar que la altura en metros. Entonces estos son números enteros, son más sencillos. Entonces acá tengo, si se ponen a contar, son 50 datos. Vistos así de esta manera, estos datos no me dicen mucho. Es muy difícil darse una idea de cómo es esta población de empleadas respecto a su altura mirando solamente estos números. Es por eso que hacemos la tabla y hacemos el gráfico. Esto es parte de la estadística descriptiva, que es una forma de mostrar los datos. Todavía no vamos a hacer mucha inferencia acerca de ellos, aunque algunas cosas sí vamos a poder deducir de mirar la tabla. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular la frecuencia para cada tabla. Perdón, acá me olvidé una serie de pasos. Lo primero sería ver en cuántas clases tenemos que dividir nuestra distribución. Ahora vamos a seguir con eso. Entonces, con estos datos vamos a proceder a calcular primero la cantidad de clases en la que vamos a dividir los datos. A veces esto se hace en forma directamente por experiencia o del que hace el trabajo, o porque las edades tienen alguna importancia en particular. Por ejemplo, en la educación podría ser que algunas franjas etarias tengan una importancia que debemos estudiar. En general, lo que se hace para ver cuántas clases tenemos que hacer es utilizar la fórmula de Sturges, que está en el apunte, y que era la cantidad de clases K va a ser igual a 1 más 3,322 por el logaritmo en base 10 de n, siendo n la cantidad de datos, en este caso 50. Completando esta información nos da 6,64 clases. Es importante que obviamente la cantidad de clases que vamos a hacer tiene que ser un número entero. Y tenemos que redondear, y siempre este número lo redondearemos hacia arriba. En este caso era intuitivo que íbamos a hacer 7 clases, pero si le diera, por ejemplo, 6,2, igual hay que redondear a 7 porque si no nos le va a cerrar cuando hagamos la tabla de frecuencias. Otro dato que tenemos que tener ahora es la amplitud, que es la diferencia entre el dato más grande, el dato mayor, y el dato menor. En este caso, si buscamos la tabla, vemos que el dato más grande que tenemos está acá, el 72, y el más chico está acá, el 53. Estos serían los extremos de mi tabla de frecuencia. Entonces vamos a ver que la amplitud sería en ese caso 72 menos 53, o sea 19, la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Finalmente, para calcular qué ancho va a tener cada clase, o sea de qué dato a qué dato va a ir cada clase, simplemente dividimos la diferencia entre el dato mayor y el menor dividido la cantidad de clases que nosotros queremos hacer. Esto me da 2,7. Tranquilamente yo puedo hacer 2,7 como mi ancho de clase, pero para hacerlo más sencillo, directamente voy a poner el ancho de clase como clase 3. Con esto construí la tabla que está a continuación, donde está las clases denominadas del 1 hasta el 7, y comenzando por el valor más pequeño, ¿tá? Comenzando por el valor más pequeño, hice el intervalo de frecuencias. El intervalo tenía que valer 3, acá yo le puse 2 para hacerlo más sencillo, pero la realidad es que este intervalo va de
52,5 hasta 55,5. O sea, un ancho de 3. Lo resumí en 53 a 55 para hacerlo más sencillo. No quise poner, que también sería otra opción, poner 53 a 56 y que la clase siguiente en vez de 56, pero siempre teniendo en cuenta que el valor 56 pertenece a la clase 2 y no a la clase 1. En eso no puede haber confusión. Estas son distintas maneras de expresar lo mismo. Yo preferiría esta, pero sé por experiencia que esto provoca más dificultades que ventajas en nuestro sistema. Entonces quizá a ustedes les conviene hacer 53 a 56, 56 a 59 y así siguiendo, pero siempre teniendo en cuenta que el extremo del intervalo pertenece a la clase siguiente. Bien, hecha esta aclaración, entonces empiezo a buscar los datos. Lo que voy a hacer, la forma operativa más sencilla es decir, bueno, empiezo a mirar los datos rayantes de tiempo, pero vamos a rayar este 65. 65, ¿dónde va? Va en la clase 5, entonces pongo un palito. Voy y busco otro dato. 63. Ese va en la clase 4. Pongo un palito. El siguiente dato, 65. Esta es una forma operativa porque es muy fácil perderse a la hora de contar las frecuencias. Les dejo como ejercicio a ustedes que me comprueben. Esa raya está por demás, no era la que correspondía. Que comprueben los datos que están en esta tabla. Voy a hacer otra más para si responde mi lápiz. Ahí está. Por ejemplo, el 58 iría en la clase número 2. Y así. Entonces, para cada una de las clases voy a medir la frecuencia, que es la cantidad de veces que se repiten los datos dentro de esa clase. Así tienen que hacer para todo, para ahorrar tiempo no voy a hacer todos los datos. Otro dato que está acá en la tabla es la marca de clase, que es el valor intermedio de cada una de las clases y es el número que va a representar a cada clase. ¿Cómo se encuentra esto? ¿Cómo se encuentra este valor? Directamente hay que hacer la suma, la marca de clase 1 va a ser el extremo de la marca de clase 55,5 más el otro extremo inferior de la marca de clase 52,5 dividido 2, que en este caso me va a dar, lo voy a poner acá abajo, 54. Este número va a ser el número que representa a toda la clase y es lo que se llama marca de clase. Acuérdense que el M sub I, el sub I quiere decir cada una de las clases. Entonces, acá vamos a colocar la frecuencia de la clase 1, acá vamos a colocar la frecuencia de la clase 2 y así siguiendo. Acá cada una de las marcas de clase, la marca de clase 2 y así. Como en los programas de cocina, que dicen acá está el producto terminado, vamos a la siguiente tabla, en donde ya están las frecuencias para cada una de las clases y las marcas de clase ya están hechas. Ya viene cocinado, digamos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se interpreta esto? Que hay dos datos que tienen valores que van entre el 53 al 55. Hay 5 datos que abarcan los valores 56, 57 y 58 y así siguiendo. Y las marcas de clase, como habíamos obtenido en el paso anterior, es 54. Si quieren, van a poder ver que la siguiente marca de clase está a 3 unidades de la anterior por cómo está construida la tabla. Entonces esta sería la marca de clase 1. Recalco esto para ver qué quiere decir el M sub I. Esta sería la marca de clase 2 y así siguiendo. Y las frecuencias, esta es la frecuencia 1 y esta es la frecuencia 2 y así siguiendo. Por último, acá dejé libre esto para hacer el cálculo. La frecuencia cuando está así en mayúscula es la anterior que habíamos visto, eran frecuencias absolutas, la cantidad de veces que se repite cada dato en la clase. Esta también es una frecuencia absoluta pero acumulada. ¿Qué quiere decir acumulada? Contempla la cantidad de datos que hay en cada clase más los que hay de la clase anterior. Entonces tenemos, en esta clase hay 5 más 2 que hay en la clase anterior, 7. Esta clase tiene 9
más 7 que había en la clase anterior, 16. Y así siguiendo, 15 más 16 es 31. 12 más 31 es 43. Más 5 tengo 48. Y más 2, 50. Nótese que en esta tablita, en esta columna, este valor tiene que coincidir con la cantidad de datos que dijimos que era 50. Y por último, en estas dos últimas columnas está representada la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa. Y la frecuencia, pero en forma relativa, o sea, relativa a la cantidad de datos. O sea, en este caso sería 2 dividido la cantidad de datos. ¿Se acuerdan en la primera gráfica? Esto es lo que vimos, pero en forma porcentual. 2 dividido 50. Esto sería la frecuencia de esta clase, 5 respecto al total. La puedo dividir, es 0,1, si multiplico por 100%, el 100%. Y esta sería la frecuencia acumulada dividido el total. Y así vamos completando esta tabla, que quedaría de esta manera finalmente. Les dejo esta filmina para que ustedes puedan practicar, construir la tabla y ir haciendo de forma que tomen práctica a la hora de elaborar los datos. Con esta tabla vamos a construir el histograma de frecuencias, o sea, la gráfica que vimos al principio. Y este es el histograma de frecuencias que habíamos visto. Entonces, lo que está dibujado acá es... Esta es la clase 1. Todo esto es la clase 1. Y este punto es la marca de clase 1, que me indica justo el valor medio de esa clase. Entonces se construyen rectángulos que tienen como base el ancho de intervalo que yo considere y como altura la frecuencia. Si miran acá, la primera clase tenía frecuencia 2, la segunda clase tenía frecuencia 5, que va a estar por acá. Y cada uno de esos puntos se dibuja de esta manera. Entonces, esta es la marca de clase 2. Ahí lo que podemos fijarnos, por ejemplo, podemos desprender de mirar este histograma, que obviamente lo que sucede muchas veces con medidas como la altura, el peso, etcétera, tienen esta distribución, que vamos a ver que es muy parecida a lo que se conoce una distribución normal. Tiene esta forma así de campana, que vamos a ver más adelante. Obviamente los valores más comunes son los que corresponden a la media de la población. Por ejemplo, esto sería aproximadamente la altura de las mujeres ronda el 1,60 m. Hay mujeres que miden 1,30 m, estarán por acá, y hay mujeres que miden 1,90 m, estarán por acá, pero su frecuencia es mucho menor. La mayor cantidad de la población va a estar acá. Eso vamos a ver más adelante cuando veamos un poco la distribución normal. Finalmente, a partir de este gráfico podemos construir lo que se llama un polígono de frecuencias, o sea, hacer más parecido a esta curva que está acá, uniendo para cada una de las marcas de las clases, uniendo estos puntos de marca de clase. Entonces yo uniría con una línea acá, hago una marca acá justito donde está la marca de clase, y la uno con esta anterior, lo voy a hacer así a mano alzada y así siguiendo, hasta obtener lo que se conoce como un polígono de frecuencias en este caso, que está en el diagrama siguiente. Entonces vemos que para cada clase se hizo un punto que intersecta la frecuencia de la clase con la marca de clase. Y después se unieron estos puntos simplemente. Esto es otra forma de representar los mismos datos que teníamos acá. Esta es la marca de clase 1, por ejemplo. Lo que se hace sí es agregar al comienzo y al final una clase ficticia que tiene frecuencia 0, situada a la misma distancia. Ven acá, si de acá hasta acá hay una distancia 3, de acá hasta acá también hay una distancia 3, de tal forma que el polígono quede completo. Entonces les recomiendo que miren varias veces este video y traten de hacer la tabla de frecuencias, el histograma